De Frente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarle nuevamente en este espacio De Frente, donde, como usted ya sabe, hacemos el análisis, el debate, la discusión de los temas que pues, se encuentran en la mesa de discusión y justamente pues, que forman parte de esta coyuntura social, política, económica que se vive en el país. Los temas de actualidad en esta ocasión, pues que estaremos discutiendo, y me da mucho gusto saludar con Juan Carlos Zúñiga desde Hermosillo. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Natalia González? Es un gusto coincidir contigo esta tarde. Gracias por la invitación y gracias por la coincidencia, y un saludo a la audiencia. Estaremos platicando de temas interesantes, estaremos debatiendo de temas de la coyuntura y, por supuesto, para que nuestra audiencia se forme una opinión propia. Gracias por la coincidencia, Natalia. Al contrario, gracias a ti. Sí, como bien lo decías, bueno, pues temas importantes estaremos analizando y, bueno, pues si me permites, y nuestro auditorio también, pues vamos a hacer a manera de introducción, pues un repaso de cuáles serán estos temas que estaremos comentando. Dos de estos, pues tienen que ver con columnas aparecidas este día en medios nacionales que abordan temas importantes, como la de Martín Moreno, en Sin embargo, que dice, bueno, el presidente ya no escucha. De esto vamos a estar hablando. También lo que publica el día de hoy Salvador García Soto en el Universal, el negocio de los eventos presidenciales de la 4T, ¿de qué se trata? También de esto estaremos comentando. Y bueno, los temas que hemos seleccionado para el análisis también, temas bueno, pues que hemos acordado previamente que nos parecen interesantes. Bueno, pues los movimientos feministas, estas marchas que pues se han multiplicado en las últimas semanas, los últimos meses. Vamos a estar platicando acerca de esto. El presidente más atacado, así lo dijo López Obrador recientemente. ¿Es esto cierto o no? De ello estaremos hablando. Y las AFORES y este nuevo esquema de pensiones que justamente plantea también el presidente López Obrador. Se trata del nuevo cochinito. Bueno, pues de esto estaremos platicando, Juan Carlos, y pues si gustas entramos de lleno con el primer tema, esta columna de la que hablábamos de Martín Moreno en Sin embargo, donde habla de que el presidente ya no escucha. Y bueno, pues sí, ha habido diversas manifestaciones y exhortos y reclamos incluso de diversos grupos sociales que no están de acuerdo con algunas de las políticas públicas o muchas de las políticas públicas del presidente, pero que además le piden su intervención en muchos asuntos importantes, pero no hay respuesta, y lo único que vemos del parte del presidente pues, y en las mañaneras pues es descalificaciones a estos grupos, dice que son movidos por alguien más o que obedecen a intereses, en fin. Entonces, bueno, lo que plantea Martín Moreno es que pues hace oídos sordos el presidente. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos, en ese sentido? Pues me parece que se refiere este columnista, este periodista, a las renuncias que ha habido en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunas renuncias muy importantes de cargos de primer orden, a la Secretaría de Hacienda, al Instituto para devolverle al pueblo lo robado, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero yo sí marcaría una diferencia de estas renuncias con otras renuncias en el pasado, Natalia. En el pasado se iban por problemas de salud, se iban por asuntos de vida privada y no se transparentaban las circunstancias reales de una renuncia. Hoy la diferencia en este régimen es que todos nos enteramos con transparencia, nos enteramos por qué se están yendo los colaboradores que ya no coinciden con el presidente López Obrador. La última renuncia importante, la de Jaime Cárdenas, donde dice, pues me voy porque encontré corrupción. Y se hace un debate público entre el presidente, entre Jaime Cárdenas, que alega que querían una lealtad a ciegas en el gabinete del presidente, y el presidente le recrimina que la labor de un funcionario público de confianza en estos momentos en el régimen de este gobierno tiene que ser de 24/7 y que tenía que combatir la corrupción. Me parece que eso, por lo menos, nos ofrece a los mexicanos transparencia de los motivos de las diferencias que hay. Un presidente que no escucha, me parece demasiado contundente, Natalia, demasiado lapidario. Que sin embargo, bueno, ahí están los reclamos, por ejemplo, de los padres de niños con cáncer, que no hay medicamentos, y pues es un tema que no se ha anunciado alguna acción en este sentido. Están los reclamos de las organizaciones feministas también, pues por el alto índice de violencia contra las mujeres.
son alrededor de 8 o 10 feminicidios diarios en este país, y bueno, pues el presidente lo minimiza y está más preocupado por las pintas, etcétera. Entonces sí, efectivamente pareciera que no pues tiene esta sensibilidad para escuchar, y ya no digamos a sus colaboradores, como tú bien lo señalabas, que pues por ello están abandonando las filas, porque pues no las recomendaciones, las observaciones de cómo se están haciendo las cosas, cómo se tendrían que hacer, pues no están siendo escuchadas, pero también de los sectores sociales, de los empresarios, por ejemplo, de los mismos medios de comunicación, pues que también pareciera que no están siendo escuchados, ¿no? Pero también, Natalia, te pongo 4 ejemplos. El presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo, este fin de semana pasado, el sábado, porque las imágenes al día siguiente en los periódicos circularon el domingo, el presidente portando esta prenda hecha por madres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Es una fotografía para mí muy emblemática y ya lo reconoció Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 y vocero del movimiento de los padres y madres de Ayotzinapa, de que por lo menos en este gobierno parece que hay voluntad política para resolver. El presidente se puso frente a los padres y madres de Ayotzinapa, dialogó con ellos. La guardería ABC, 3, 4 o 5 veces se ha reunido con padres de la guardería ABC, modificó el decreto para también ampliar las ayudas para lesionados, para niños lesionados de la guardería ABC, para niños expuestos, para madres y padres y para maestras. Va a Bavispe este fin de semana a reunirse con la familia Lanford, la familia Miller, la familia Levarón. Se ha reunido con los pueblos indígenas. Es decir, creo que esto no es de blancos o negros, es de grises. Y en estos grises yo destacaría que el presidente sí escucha, en estos casos por lo menos, a los de Ayotzinapa, a los de la guardería ABC, a los de Bavispe y a los pueblos indígenas. Muy bien, pues ojalá él sí los escucha, pero de ahí a tomar acciones también hay una gran diferencia, ¿no? Estaremos atentos a que efectivamente no nada más se reúna con ellos, sino efectivamente hay acciones. El otro tema que nos ocupa este día, bueno, pues lo que dice Salvador García Soto, el negocio de los eventos presidenciales de la 4T, por ahí, bueno, pues hubo una investigación, una publicación, pues acerca de que pues estarían manejando estos eventos presidenciales de manera discrecional, y que habría pues beneficiarios que pues habrían recibido pues contratos en forma, insistimos, de manera discrecional, lo cual pues nos hablaría de corrupción, que pues es justamente a lo que estamos todos atentos con este gobierno, que justamente ha tenido como bandera de campaña y como compromiso número 1 en su política, pues el combatir a la corrupción. Y sin embargo, bueno, parece este tipo de informaciones donde vemos que pues pareciera que continúan estas prácticas del pasado. Sí, otra vez el periodismo es el que desvela asuntos de corrupción, Natalia, y a mí me parece que hay que destacar esta parte. El periodismo es el que reveló en su momento la estafa maestra, el periodismo es el que reveló en su momento la operación Zafiro, el periodismo es el que reveló primeramente la corrupción de Odebrecht en México en el sexenio de Enrique Peña Nieto y los desvíos a la campaña del PRI. Ahora el periodismo está revelando esta situación que me parece delicada. Creo que la Secretaría de la Función Pública debe de tomar estos datos, esta investigación periodística en donde se asevera que una mujer oficinista con un sueldo de menos de 3,000 pesos quincenales pues está facturándole al gobierno 60 millones de pesos en contratos para organizar eventos al presidente Andrés Manuel López Obrador, la mañanera y eventos como los informes. Todo parece indicar que ella es una prestanombres de un empresario que se llama Julio César González Hernández, quien está señalado por este columnista por traficar influencias en Tlalpan, y también ahí sale rebotado el asunto de la alcaldía de Tlalpan con algunas irregularidades. Y finalmente esto le pega al secretario particular del presidente, el sonorense Alejandro Esquer, quien se aclara, él no estaría recibiendo dinero, pero que esos recursos irregulares estarían yéndose a promover la 4T y a asuntos de proselitismo de Morena. Me parece que aquí hay un caso importante que la función pública debe de investigar, y yo preguntaría también dónde está el Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que yo no sé dónde se ha metido en estos últimos meses, debiera tomar este caso y presentar las denuncias correspondientes, Natalia. Y es que, pues sí, efectivamente, creo que nadie se había preguntado, ¿no? ¿Cuánto costaban las mañaneras? Se efectúan todos los días.
bueno, pues la logística de estos eventos. Entonces, sí, como tú bien lo señalas, pues aquí la importancia del trabajo periodístico que pues saca a la luz temas como este, y que aquí tendrá que actuar el gobierno pues en consecuencia y de manera pues tajante y rápida, justamente para que no se le cuestione pues el que pudiera ser más de lo mismo. Si te parece, Juan Carlos, pasamos al siguiente tema que nos ocupa en esta ocasión. Y bueno, hemos visto en los últimos meses estas marchas, pronunciamientos, protestas feministas, la más reciente hace unos días con el tema del aborto. Bueno, ¿cuál es el debate de fondo? Porque lo que vemos, la lectura que hacen al día siguiente los medios de comunicación, la opinión pública, las redes sociales, se refiere a las formas y cómo protestan, en que si pintan o no pintan, si rayan, si no rayan, si son violentas o no son violentas estas marchas, estas protestas. Pero bueno, esto nos distrae de los asuntos de fondo, de las reivindicaciones de estas marchas. Y bueno, ha habido severas críticas, pues justamente y particularmente al manejo de los medios, que se han enfocado incluso de manera, se ha dicho, pues sesgada, a enfatizar el tono de las marchas y no el fondo. Simplemente, pues hablábamos hace un momento de los feminicidios, entre 8 y 10 feminicidios diarios. Pues sí hay motivos para que las mujeres pues estemos enojadas, no hay políticas públicas que se estén enfocando a combatir esto. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el debate de fondo? El que debiera ser el debate de fondo. ¿De qué tendríamos que estar discutiendo el día de hoy? Si la forma de las marchas, el tono o pues los temas que reivindican estas mujeres que participan en las mismas. Sí, a mí me parece que no es la primera vez, no es nuevo que las protestas feministas y las protestas de mujeres terminen con paredes rayadas o con vidrios rotos o con puertas derribadas. Esto es de hace muchísimos años, Natalia, y es que no les han dejado de otra a las mujeres a lo largo de la historia. Hay que recordar que hace 170 años inició un movimiento sufragista para que las mujeres buscaban ser partícipes de la democracia y poder votar. En aquel entonces, hace 170 años, hace 150 años, las mujeres salieron a las calles a romper vidrios, salieron a las calles e inclusive quemaron una iglesia. No me imagino, o sea, la reacción de la gente en aquella época, pero me parece que debió haber sido muy parecido a lo que está pasando hoy. No les han dejado a las mujeres de otra. A mí me parece que un monumento, una pared se puede repintar, se puede rehabilitar, pero una vida de una mujer víctima de un feminicidio, esa ya no se regresa, esa ya no se puede recuperar. Una mujer que muere en un aborto clandestino porque no se le da el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, no va a regresar esa vida. Entonces me parece que, coincido contigo, Natalia, se ha desviado la atención a las formas de manifestación y se está olvidando del fondo, y esto lo que retrata es el enorme conservadurismo que hay en la prensa mexicana y en los sectores que toman las decisiones en este país, en donde pues les interesa más una pared, les interesa más un monumento, les interesa más un vidrio, una puerta, que salvar la vida de una mujer y de garantizar sus derechos. Yo estoy de acuerdo que rompan los vidrios que quieran, que pinten las paredes que quieran. El asunto aquí es el fondo. No les hemos dejado de otra en este México machista. Y además hay que recordar que todos los movimientos sociales y todas las revoluciones, como la que pretende hacer la feminista, pues no se piden las cosas de buena manera, ni con un oficio, ni con un... son de por sí, la naturaleza de las revoluciones y de los movimientos sociales pues es enérgico, ¿no? Y muchas veces violento. La propia Revolución Mexicana y muchos otros movimientos, lo vemos también en las marchas del 2 de octubre, pero pareciera que el que sean mujeres, ¿no? Como que asusta y bueno, rompe con paradigmas de lo que en teoría tendría que ser en el discurso conservadurista, pues una mujer, o cómo tendría que comportarse una mujer, ¿no? Entonces, pues sí, esto asusta justamente, ¿no? A los grupos conservadores. Pasamos al siguiente tema, si me permites, Juan Carlos. Y bueno, el presidente más atacado de México, López Obrador, ¿esto es cierto o no? O por lo menos es lo que él maneja en su discurso. Él asegura que
en este tiempo que lleva de gobierno, incluso desde la campaña, pues ha recibido los más feroces ataques de la oposición, pero sobre todo de los medios de comunicación. Sin embargo, por ahí alguien se tomó la tarea, ¿no? Se puso y se detuvo a hacer el análisis comparativo con los presidentes que lo antecedieron y pues no, parece que no es el presidente López Obrador más atacado. Por lo menos por la prensa no, por los columnistas no. Este ejercicio que hizo Luis Estrada me parece magnífico. Se echó un clavado él y su equipo a los periódicos El Economista, Excelsior, El Financiero, Heraldo, La Jornada, Milenio, Reforma y El Universal, y midió los 2 primeros años de gobierno de Felipe Calderón en la prensa, los 2 primeros años del presidente Peña Nieto en la prensa, y bueno, tomó los datos que la propia Presidencia de la República dio a conocer la semana pasada. ¿Qué dijo Presidencia? Que 66% de las columnas de opinión son negativas al presidente, que 23 son neutrales y que 11% son positivas. Ahora, ¿qué descubrió o qué recopiló Luis Estrada? Que en 2008 con Felipe Calderón el 61% de las columnas eran negativas a Felipe Calderón, el 30% neutrales y el 9% positivas. Pero con quien, digamos que de estos 3 presidentes, el más atacado es Peña, porque para 2014 el 73% de las columnas eran negativas, el 17% eran neutrales y el 10% positivas. Yo le agregaría qué asteriscos a esto. Felipe Calderón ya había iniciado la guerra contra el narco, aunque todavía no traía los grandes problemas de inseguridad. Ya había una crítica a la militarización de la seguridad pública y a esto que López Obrador llamó que le pegó pues con un palo al avispero y se hizo todo el desorden. Entonces le pondría el asterisco de que Felipe Calderón traía la bronca de inseguridad, y de Peña todavía no había Ayotzinapa, no había Casa Blanca, pero ya se empezaba a observar que era un régimen bastante corrupto. Entonces me parece que por eso tenía esas críticas estos presidentes, pero definitivamente pues comparado con ellos dos, López Obrador no es el presidente más atacado de México, si partimos de esto en particular de las columnas de opinión, Natalia. Pero además este trabajo que quiso hacer la presidencia, ¿no?, señalando que es el presidente más atacado, pues finalmente la lectura que se le puede realizar pues es más bien para un trabajo al interior, ¿no?, de reflexión. O sea, ¿qué estamos haciendo mal, suponiendo, concediendo, ¿no?, que efectivamente fue el presidente más atacado? O con estos datos que tú ya dabas, ¿no?, de las columnas que son adversas, que bueno, pues son más las adversas que las positivas, pues bueno, también debería de servir para la introspección, ¿no?, para el análisis, para la reflexión, bueno, que estamos haciendo mal, pero pareciera que nada más se utiliza desde un punto de vista propagandístico, ¿no?, como acusando que hay un linchamiento, una persecución de los poderes fácticos, en fin, ¿no? Ahora, son columnas de opinión. Opinión, hay que poner en mayúsculas opinión, en negritas y subrayarlo. Es una opinión. Así es. Entonces, la presidencia tiene que respetar la opinión y tiene que, pues no me gusta la palabra tolerancia, pero debe de tolerar la crítica y, como dices tú, Natalia, hacer una introspección y hacer un ejercicio de autocrítica de por qué está esta opinión dentro de estos columnistas. Lo que sí me parece es que, a diferencia de Calderón y de Enrique Peña Nieto, la polarización que hay en el país entre los que aman al presidente y entre los que critican al presidente está en un tono bastante elevado, sobre todo en las redes sociales. Quizá esa sea la percepción que tenga el presidente, porque con Calderón todavía las redes sociales no tenían la fuerza que tienen hoy, y con Peña Nieto no había esa polarización desde la presidencia. Así es, así es. Bueno, pues vamos con el siguiente tema, las AFORES y bueno, todo esto que se plantea o que plantea el presidente como reforma al sistema de pensiones y bueno, pues pareciera que aquí hay una intención de favorecer al trabajador, pero bueno, hay preocupación del sector empresarial, pero también hay mucha suspicacia, ¿no? ¿Cuáles son ahora sí que los verdaderos motivos o razones de esta insistencia y de este interés de el gobierno y bueno, de López Obrador de hacer esta modificación sustancial a lo que ha sido hasta ahora el régimen de pensiones, particularmente a las AFORES? Y bueno, entre estas suspicacias es si no habrá aquí algún interés de índole, de allegarse recursos, bueno, lo que se ha manejado alguna vez como el cochinito, ¿no?, que suele suceder previo a un periodo electoral. Entonces, bueno,
cómo interpretar esta iniciativa, si es legítima, si hay un interés real por mejorar las condiciones de los trabajadores o hay algo más de fondo, ¿no? Creo que hay consenso a favor de esta iniciativa de la ley de pensiones, la ley del Seguro Social, esta reforma al sistema de pensiones. Hay un consenso positivo en el sentido de que una mayor cantidad de mexicanos podrá obtener una pensión mínima garantizada al reducir las semanas de cotización que exige actualmente la ley de 97, de 1,250 semanas a 750. Estas 750 semanas son resultado de lo que los empresarios, los sindicatos y el propio gobierno analizaron que era el promedio más o menos que los mexicanos estaban comprobando de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Creo que eso es positivo que se aumente de manera paulatina la aportación de los empresarios para el sistema de pensiones. Es positivo desde la perspectiva de los trabajadores que no se aumenta para ellos las cuotas. Es positivo que la pensión mínima garantizada, aunque no es mucho, suba de 3,250 pesos a 4,200, 4,300 pesos, son 1,000 pesos de diferencia. Creo que el punto en donde ha estado la polémica es en el hecho de que el gobierno pretende topar las comisiones que las Afores están cobrando. Pero una realidad, Natalia, es que las Afores en México cobran mucho más que otros países del mundo. Las comisiones han ido bajando con el paso de los años, efectivamente, pero aún así que han bajado, en este momento cobran 0.92% de comisión, 0.98% de comisión sobre el saldo, cuando en otros países anda en el 0.52, en el 0.40, en el 0.60. La preocupación del sector financiero y empresarial es que se tope como una decisión política esto, pero también hay que decir que las Afores, pues durante los últimos años se han aprovechado y bastante bien de que el gobierno no les ha metido orden. Entonces yo apoyaría el hecho de que se bajen las comisiones, y tendría que ponerse a debate si se le pone como un tope o si se le pone mejor con una comparación entre los gastos que realizan las Afores y los servicios que ofrecen y el dinero que están recibiendo, Natalia. Por supuesto. Juan Carlos, pues se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero bueno, ha sido un placer platicar contigo y bueno, pues este análisis profundo que hacemos de estos temas de la agenda nacional, que pues esperamos que haya servido para que nuestro público pues tenga un mejor diagnóstico y comprensión pues justamente de todos estos asuntos. Gracias nuevamente, Juan Carlos. Natalia, un gusto coincidir contigo y nos vemos la próxima. Así es, muchísimas gracias y bueno, pues este es nuestro programa de...